Y hemos leído aquí pues estos comunicados precisamente de las organizaciones pues que se han manifestado al respecto del tema. Vimos que Artículo 19 pues emitió un pronunciamiento también específicamente sobre el asunto y por qué la defensa de las víctimas y el derecho a la justicia en México, por la defensa de las víctimas y el derecho a la justicia en México, este pronunciamiento de Artículo 19 y las organizaciones colectivas y víctimas que suscriben este comunicado pues se manifiestan con profunda preocupación y realizamos una enérgica condena ante la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que implica un grave retroceso para los derechos de las víctimas. Ratificamos lo dicho por el Centro PRO y Fundar, que es lo que leímos esta semana. Ratifica Artículo 19 lo que dijeron el Centro PRO y Fundar en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido darle la espalda a las víctimas al reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de reformas regresivas a la ley de víctimas, al resolver que este cambio a la Ley General de Víctimas por el que se elimina el porcentaje obligatorio de presupuesto asignado a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral es constitucional. Más grave resulta que la decisión sea adoptada vulnerando el principio de cosa juzgada. Aquí hay un tema importantísimo, vulnera el principio de cosa juzgada y la garantía de seguridad jurídica, reabriendo el debate sobre la constitucionalidad de reformas regresivas a la ley de víctimas, situación que ya había sido decidida por la integración anterior de la Corte. La necesaria declaratoria general de inconstitucionalidad del artículo 132, fracción 1 de la Ley General de Víctimas era consistente con la línea de protección seguida por la Corte en relación con el principio de progresividad y aseguraba la eficacia del juicio de amparo como garantía constitucional de los derechos humanos. La decisión de esta Corte recién instalada representa un enorme retroceso en materia de derechos humanos, pues abre la puerta a que las víctimas vean diluidos sus derechos en virtud de reformas legales que podrían debilitar los mecanismos de protección, atención y reparación. La medida vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos y el derecho a la reparación integral, ya que sin un presupuesto y un marco normativo y constitucional robusto, las medidas de atención, seguimiento, memoria, verdad y garantía de no repetición pierden eficacia y se reducen a buenos deseos en la ley sin impacto alguno en la realidad. Y hacen una serie de pronunciamientos muy importantes de los cuales hablaremos en este momento de la mañana. Hay un grupo importante de organizaciones y de personas que firman este comunicado y de esto hablaremos más ampliamente en un instante. Le aprecio mucho a María Luisa Aguilar, que es la directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que esté aquí. María Luisa, bienvenida y buen día. Hola Carmen, muy buenos días y muchas gracias por el espacio y gracias por sumarnos a todas las organizaciones que hemos estado involucradas en este tema. Al contrario, ustedes. Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica. Bienvenido, Leopoldo. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, Carmen. Muchas gracias por el espacio. Y gracias a Iván Benumea, coordinador del programa de justicia fiscal, que está aquí para hablar del tema. Bienvenido, Iván, gracias por tu presencia. Muy buenos días, Carmen, muchas gracias. Gracias a los tres por estar aquí. Bueno, hemos leído este comunicado que junto con lo que se ha manifestado en estos últimos días nos habla de varias cosas, de la resolución per se, pero del punto principal también de pues vulnerar este principio fundamental de la cosa juzgada. Leopoldo, ¿cómo se están viendo las cosas? Pues mira, Carmen, evidentemente este es un tema que repercute en la legitimidad de la propia Corte en la medida en que tenía ante sí la oportunidad de emitir esta declaratoria general de inconstitucionalidad del artículo 132 de la Ley General de Víctimas, que como ya escuchamos en el reportaje, fue reformado en 2020 en este paquete de reformas que extinguieron varios fideicomisos. También, por ejemplo, el Fondo de Protección a Periodistas y Defensores. Pero el tema es que este es un litigio iniciado por el Centro PRO en aquel entonces,
en el cual la primera sala de la entonces primera sala, con la anterior integración de la Suprema Corte, les dio la razón, declaró por unanimidad la inconstitucionalidad del artículo 132, de la reforma, pues, al artículo 132, que quitaba el mínimo de presupuesto que se tenía que asignar para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pudiera emitir medidas de apoyo, medidas de asistencia, medidas de rehabilitación y de reparación para las víctimas, tal cual está planteado en la Ley General de Víctimas. Y la Corte dijo, es regresiva esa reforma que quita ese mínimo indispensable para que funcione el sistema de víctimas que, bueno, a la luz de los hechos ha dejado mucho que desear, pero que sin ese mínimo todavía va a, digamos, a tener mayores deficiencias en la protección de las víctimas. Y entonces, en ese sentido, la Suprema Corte, con su nueva integración, ahora solo en pleno, recordemos que desaparecieron las salas con la reforma judicial, decide, uno, grave de suyo, no de ser la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, y dos, reabrir el debate sobre la constitucionalidad o no de esta reforma. Ya había jurisprudencia emitida en ese caso, con ese amparo promovido por el Centro PRO. Ya había jurisprudencia aprobada por unanimidad también de esa primera sala, que habla de la progresividad que debe imperar en materia de derechos de las víctimas y cómo esta reforma al artículo 132, que quitaba el piso mínimo presupuestal, es un retroceso, va en contra de ese principio de progresividad. Y la Suprema Corte, como en otros amagos que ha hecho en su actual integración de revisar asuntos que ya han sido juzgados, y lo está buscando de manera muy clara en anteriores asuntos, pues ahora lo hace, y lo hace en un elemento fundamental, que es los derechos de las víctimas en un país como México, con este nivel de violencia, de asesinatos, de desapariciones, de feminicidios, un sistema de víctimas que no es funcional y que todavía le quitan esa base mínima de presupuesto, y la Suprema Corte manda un mensaje en dos vías. Uno, en el sentido de no garantizar las medidas estructurales para las víctimas, y dos, en el sentido de que la pretendida legitimidad que pretendieron lograr a través de las urnas, pues aquí se ratifica que no se confirma esa legitimidad, más bien no se ratifica esa legitimidad a partir de sus resoluciones. Volvemos al punto inicial de la reforma al Poder Judicial. Los poderes judiciales, las altas cortes, el Tribunal Constitucional, logran legitimidad a partir de sus resoluciones, no a partir del voto popular, y menos derivado de un proceso tan desaseado, que es punto y aparte, que es tema para otro tema, pero un proceso tan desaseado de reforma judicial y de elección. Ahí está la legitimidad de un Tribunal Constitucional, en sus resoluciones, pero arbitrariamente levanta pues este principio de seguridad jurídica y dice, vamos a revisar otra vez el tema de la constitucionalidad, vamos a echar para atrás la resolución que ya había tenido la primera sala, vamos a dejar desprotegidas a las víctimas. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde obtiene legitimidad una corte que le da la espalda a las víctimas? Pues estamos en este momento con este conjunto de inquietudes y de planteamientos. Iván, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué destacarías de todo esto? Pues muchas gracias, Carmen. Yo coincido mucho con lo que ya ha mencionado Polo. Fue efectivamente una discusión en donde pesaron más las cuestiones políticas que la ley, que el derecho, y particularmente el derecho humano de las víctimas a la reparación integral. Durante la discusión, en diferentes momentos, se intentó legitimar la reforma que ya había sido declarada inconstitucional por la antigua Corte
respecto a la desaparición de la garantía presupuestaria, que podemos imaginarla como si fuera un seguro que le garantizaba a las víctimas de delitos y de violaciones graves de derechos humanos un cierto monto de presupuesto de manera anual. Y esta medida era muy importante porque blindaba el presupuesto en medidas de ayuda, reparación y asistencia de, por ejemplo, la coyuntura electoral, de los vaivenes políticos, de la persona que sea titular de la CEAF o de la Presidencia de la República, etcétera. Y sobre todo, obligaba al Poder Legislativo y no al Poder Ejecutivo a aprobar un presupuesto. Y eso también fue algo preocupante en la discusión. Muchas veces se intentó legitimar la decisión diciendo que el Poder Ejecutivo continuaba destinando recursos en estas medidas y que continuaba aprobándose o gastándose presupuesto. Pero no estábamos hablando de lo que hace el Poder Ejecutivo, lo que no deja de hacer. Estábamos hablando de qué le debía mandatar la Corte al Poder Legislativo, que es la principal encargada, la principal institución encargada de aprobar el presupuesto. Nos pareció muy lamentable que se justificara, se intentara legitimar esta reforma del 2020 que efectivamente desapareció la garantía presupuestaria. Y esto va a tener un impacto inmediato en las víctimas, va a poner en la incertidumbre a las víctimas porque lo que permitía la garantía presupuestaria era prácticamente pues que este presupuesto se aprobara automáticamente, que no dependiera de las negociaciones presupuestarias que se dan todos los años. Y ahora las víctimas estarán en la incertidumbre porque si el Poder Legislativo así lo decide, podría aprobar un presupuesto menor progresivamente. Y eso es justamente algo que resulta regresivo en materia de derechos humanos, que justamente revela la falta de certeza jurídica. Creemos que lo que debía discutirse en todo caso no era si el fideicomiso era la medida con la que debían financiarse estas medidas de ayuda y asistencia, sino que incluso la Corte en la sentencia del año pasado lo que dijo fue que para ella era indiferente si existía un fideicomiso o si se hacían asignaciones presupuestarias directas, porque el fondo del asunto era precisamente garantizar recursos en materia de reparación integral. Y lo que debió haber discutido la Corte desde nuestra perspectiva fue cómo asignar presupuesto y qué mandatarle al Poder Legislativo, porque la decisión ya era muy clara. Esa reforma era inconstitucional, violó derechos humanos de las víctimas y lo que tenía que discutirse y que lamentablemente no ocurrió fue cómo regresamos ese presupuesto que es indispensable para atender los derechos humanos de las personas. Ni más ni menos, pues estamos con María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y como explicó Leopoldo, pues ustedes fueron los que iniciaron este asunto. A partir de la acción de ustedes es que se ha dado este proceso. ¿Cómo están viendo las cosas? Y pues la postura que tienen sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto hay que decir no fue una decisión unánime, por cierto. Sí, así es, Carmen. El Centro PROEM, después de la reforma a la Ley General de Víctimas en 2020, como ya explicaba Leopoldo, presentó un amparo en el cual nos centramos exclusivamente en la medida regresiva de eliminar esta garantía de tener un mínimo de presupuesto para la parte de reparación, atención y asistencia a las víctimas. En ningún momento pensamos en el tema de los fideicomisos. De hecho, fuimos muy claras en hablar de que estos temas siempre pudieron haber sido perfectibles y podrían haber sido más transparentes, etcétera. Pero la parte relevante era esta garantía de la que se hablaba. Y en el proceso llegó el amparo a la Corte. También hay que decirlo, presentamos este amparo porque desde en ese momento ya no contábamos con una CNDH que pudiera presentar una acción de inconstitucionalidad o que se animara a presentar una acción de inconstitucionalidad.
Y lo que vimos después fue, bueno, una decisión de la sala que era garantista, que protegía a las víctimas, que pedía garantizar que, no sé, que cuando incluso se dieran medidas regresivas en temas de presupuesto se justificaran. En eso incluso se generaron tesis jurisprudenciales. Y cuando vimos que esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad se abrió en el Pleno de la Corte, la había dejado ya la antigua composición de la Corte abierta y la retoma la ponencia del ministro Giovanni Figueroa, pues pensamos que era un trámite en el que se podía garantizar que las víctimas volvieran a tener esta garantía, que la Corte podía regresarle esa obligación al Estado. Y realmente lo que vimos fue pues una discusión con argumentos políticos, engañosos, insustanciales, que nos llevaron a primero abrir el fondo de la inconstitucionalidad, que como ya se explicó, pues es inusual, de decirlo menos, ¿no? Parece que se puede hacer este símil de que hubo un levantamiento de la cosa juzgada, pues porque genera mucha incertidumbre. En realidad, el Pleno de la Corte se asume como una instancia nueva y en lugar de solo enfocarse en la Declaratoria General, abre la discusión de la inconstitucionalidad como tal. Y por otro lado vimos pues eso, argumentos muy políticos de ministras que incluso habían sido parte de la administración pública federal en la antigua administración y que fueron parte de los propios litigios en algunas partes del proceso, y se generaron argumentos alrededor de que no había víctimas que se estuvieran quejando de que no había suficientes recursos, de que en realidad se estaba dando más presupuesto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y no tuvimos pues en realidad una discusión que pudiera ser sustantiva alrededor de cómo se podía proteger más a las víctimas. Y la verdad es que a nosotros lo que nos parece es que si esta va a ser la práctica del Pleno de la Corte, pues nos levanta muchas alertas alrededor de la poca parcialidad que podría haber, imparcialidad que podría haber, de cómo se pueden abrir varias decisiones que ya había de la Corte anterior, y que sobre todo, que no es exagerado decir que los principios de certidumbre jurídica están en juego cuando vemos que estas decisiones se llevan a cabo en el Pleno de la Corte de manera, pues eso, menos jurídica y más política. Más política, ¿así lo ves? Sí, pues en realidad lo que tuvimos fue una discusión sobre si había sido adecuado o no retirar los fideicomisos, si eso se había hecho porque eran muy corruptos, si eso se había hecho porque eran poco transparentes. Y en realidad la discusión alrededor de la progresividad de las normas, de cómo la decisión y la reforma había sido regresiva, de cómo se deberían de garantizar los recursos a las víctimas, no estuvo al centro, estuvo al centro muy poco la garantía de poder proteger a las víctimas, y más bien escuchamos una defensa de una decisión de la administración anterior alrededor de la eliminación de estos fideicomisos. Ni más ni menos, pues ahí está este tema. Y ¿algo que hacer, Leopoldo, frente a esto? No hay ninguna instancia que pueda dirimir algo que ya resolvió el máximo tribunal de justicia. Esto ya se queda aquí. Pues bueno, Carmen, igual Sí. ya sé que es un lugar común, pero pues podrían estar las instancias internacionales con todo lo que eso implica en términos de tiempos. Eso ya se verá, ¿no? Porque en realidad lo que hicieron es atípico. O sea, el tema es que el caso en sí, promovido por el Centro Pro, ya había sido definido, ya había sido resuelto por un órgano terminal. Ya, no había más, ¿no? Entonces, de pronto se arrogan la facultad de reabrir la discusión
con todos estos elementos graves que ya nos comentan María Luisa e Iván, y pareciera que fue como una especie de nueva instancia, ¿no? Se generaron, se constituyeron en una nueva instancia. Entonces, eso es atípico y evidentemente habrá que analizar, ya no en sede doméstica, ya no en sede nacional, si esto puede trascender a nivel internacional, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Esto está sujeto a análisis, porque evidentemente es algo completamente fuera de cualquier regla mínima procesal en términos de la competencia y de la jurisdicción que ejercieron sobre un asunto que ya estaba resuelto por un órgano terminal, que eran ellos mismos en su anterior constitución con la división en salas, ¿no? Entonces, habrá que analizarlo, Carmen, pero que en este sentido yo creo que preocupa mucho efectivamente la pobreza de los argumentos jurídicos y cómo más bien tiene como correlato una serie de argumentos políticos. Y aprovecho el espacio, perdón, el tema que lo meta, pero ya está otra vez en lista el asunto de contradicción de criterios 2017/2021 que comentamos en este espacio, Carmen, sobre el tema del interés legítimo en el que está involucrado Greenpeace. Se supone que retiró el asunto la ministra ponente Esquivel, Yasmín Esquivel, para revisarlo. ¿Qué viene otra vez? ¿Un alineamiento con el discurso oficial, como lo vemos ahora en el tema del fondo mínimo, las garantías presupuestales mínimas para las víctimas? Vemos que se van a alinear con la reforma, pues ya prácticamente publicada, la ley de amparo, y van a continuar en esta espiral regresiva en términos de derechos. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que podemos esperar en la discusión que se programó para el próximo jueves, ahora en materia de interés legítimo en la ley de amparo, ¿no? Como pues el recurso idóneo y adecuado para la protección de nuestras garantías y de nuestros derechos? Es decir, regresamos al punto inicial, Carmen, que es de dónde logra su legitimidad las cortes, de dónde logra su legitimidad los tribunales, y es a partir de las resoluciones. Y esto nos lo confirma, y más en las resoluciones que trastocan los derechos de las personas y particularmente los derechos de las víctimas en un país como México, que vive pues una verdadera tragedia en materia de derechos humanos. Pues ahí está este programa. A los tres les aprecio mucho que nos hayan permitido escucharlos en un momento como este, donde pues la resolución de la Corte pues está causando estas serias preocupaciones. Gracias, Iván Benumea, coordinador del programa de justicia fiscal en Fundar. Muchísimas gracias por estar aquí y pronunciarse al respecto. Buen día. Bien, Gracias, Leopoldo Maldonado, por estar aquí de Artículo 19. Leopoldo, gran día. Buen día. Gracias. Gracias, Carmen. Leopoldo. Y gracias, María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro PRO. María Luisa, gracias por estar aquí.